Aquí empezamos. 5 de los 6 procesados por el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fueron llamados a juicio. La jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal en su contra. Tomó 2 días conocer toda la planificación que hubo detrás del asesinato al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Tras escuchar los alegatos de las partes procesales y valorar 54 elementos de convicción, este miércoles la jueza Irene Pérez dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 5 implicados. Se trata de Carlos Angulo, alias Invisible, quien habría ordenado el ilícito desde la cárcel de Cotopaxi; Laura Castillo, quien proporcionó los autos, motocicletas y armas; Alexandra Chimbo, quien alertó de la salida de Villavicencio del mitin político; Eric Ramírez y Víctor Flores, quienes realizaron el reconocimiento previo del lugar. A casi 7 meses del asesinato, para la familia de Villavicencio se empieza a hacer justicia. De alguna manera nos ayuda a saber que este proceso no va a quedar en la impunidad. De los 13 que fueron, 5 serán llevados ante la justicia y seguiremos con las investigaciones que nos llevarán a dar con los autores intelectuales, que es a lo que el país debería apuntar en este momento, porque estas personas son nada más que los ejecutores de las órdenes que dio alguien más. Además, la jueza dictó el sobreseimiento a favor del 6º implicado, Andrés Fierro Flores, quien a decir de su defensa estaba en Riobamba el día de los hechos. Fiscalía lo vinculó por una llamada con la persona que proporcionó la logística. La investigación que ha realizado la Fiscalía es completamente prolija y además tengan en cuenta que también hubo la colaboración eficaz del FBI de los Estados Unidos. En medio de la audiencia, la defensa de Carlos Angulo solicitó que la jueza ordenara a Fiscalía investigar al personal policial que integró la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, pues si se dio este ilícito, dijo él, fue por una serie de omisiones. Bueno, se lleva a cabo el proceso ahora mismo, que es la de omisión en el caso de la responsabilidad de la actuación de la cápsula de seguridad de mi esposo y de la omisión que tuviera la cúpula de la policía en todos los entes de operativos. Los elementos de convicción recabados serán trasladados a la Corte Provincial para conocimiento del tribunal, que deberá llevar adelante el proceso de juzgamiento. Esta causa penal inició con 13 procesados. Se extinguió para 7 de ellos, que fueron asesinados en cárceles de Guayaquil y Quito. Y un policía en servicio activo que había sido detenido por estar implicado en el caso Metástasis fue nuevamente capturado con 20 kilos de cocaína. El agente tenía medidas cautelares. La justicia ya le controlaba sus movimientos, pues su nombre aparece en el caso Metástasis y se trata del servidor policial en servicio activo Edwin Alexander Isa Canales, quien la tarde de este martes fue detenido en Pascuales mientras trasladaba droga en un vehículo. La Policía Nacional, realizando los diferentes operativos del día de ayer, ubicó un vehículo con plomo CZ que circulaba a gran velocidad. El momento de interceptar ese vehículo, al interior fue localizado este delincuente, en cuya posesión se encontró 20 kilos de clorhidrato de cocaína. Además de esto, el servidor policial de 32 años, 9 de ellos dentro de la institución, y con operaciones en Daule se le encontró $900 en efectivo. Este delincuente presenta ya antecedentes y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Por lo que tan solo hace 2 meses la justicia ya le había impuesto la prohibición de salida del país y el cumplimiento de medidas cautelares, motivo que impidió la separación de este agente de las filas de la Policía Nacional. Recordemos que esos procesos son paralelos y se tiene que evidenciar como una falta administrativa grave para que sea dada de baja. Lo que queremos evidenciar es que, como les decía, en menos de 60 días vuelve a reincidir. Como este caso, también hay otros miembros de la Policía Nacional que se encuentran investigados por el caso Metástasis. La Fiscalía ha confirmado que aún se podría aumentar el número de vinculados en esta trama de corrupción, que al momento tiene 39 procesados, dado que la instrucción fiscal termina en abril de este año. Mientras las Fuerzas Armadas realizaban un operativo en el cantón Joya de los Sachas, en Orellana, moradores alertaron sobre detonaciones en la zona. Al realizar el patrullaje se identificó una camioneta con 7 personas fallecidas.
7 personas fueron halladas sin vida en la parte trasera de una camioneta por miembros de las Fuerzas Armadas. Ocurrió la madrugada de este miércoles en la parroquia Lago San Pedro, cuando moradores escucharon detonaciones y alertaron a los uniformados. Pedido de apoyo de la policía para la iluminación del lugar donde se dio este hecho, donde se encontraron 7 personas sin signos vitales. En el lugar se encontró, además de los cuerpos sin vida, 5 armas de fuego de diferentes calibres, 2 alimentadoras con munición, una pistola 9 milímetros y 4.350 municiones. Aún se desconoce la nacionalidad de los fallecidos, mientras que las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes. Desde la mañana están trabajando para tratar de identificar a los causantes. Los occisos utilizaban uniformes militares. Sin embargo, en un comunicado, las Fuerzas Armadas descartaron que estas personas pertenecieran a sus filas. América Latina experimenta una transformación sobre cómo operan las estructuras del crimen organizado en la región. El informe mundial sobre la cocaína revela que aumentó considerablemente en 2023 el tráfico de droga hacia Europa. Estefanía Vaca nos trae más información sobre este tema. Así es, el último informe mundial sobre la cocaína de la Oficina de las Naciones Unidas demuestra que los mercados de las sustancias ilícitas se siguen expandiendo, esta vez hacia el continente europeo. Esto se refleja en el aumento del cultivo de coca mundial, que se disparó en un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde el 2016. Las mayores alzas en el consumo de cocaína a nivel mundial se han observado especialmente en países como España, Bélgica y Francia. La proporción de cocaína destinada a Europa ha experimentado un aumento significativo, pasando del 9% en 2019 al 33% en 2022 y posteriormente superando el 50%. Este aumento está relacionado con los precios que se manejan en Europa en comparación con Norteamérica. El precio de esta droga en Estados Unidos se estancó en un promedio de $17.000 por kilo, mientras que en Europa sobrepasa los $80.000 y en Rusia los $120.000. Y aunque Colombia continúa dominando las rutas del tráfico hacia América del Norte, las rutas hacia Europa evolucionaron. Los traficantes usan como países de tránsito a Centroamérica y otras regiones de Sudamérica, como Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil. De hecho, las incautaciones de droga más grandes de España fue de 9 toneladas que llegaron en un contenedor con bananas procedentes de Ecuador. Esto ocurrió en agosto del 2023. Según el reporte de las Naciones Unidas, Ecuador es un importante país de salida de cocaína porque se registran al menos 3 puntos de partida marítimos, desde Guayas, Esmeraldas y Manabí, consolidándose así como el primer país exportador de droga hacia Europa. El vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal Juan José Morillo se defendieron en el Pleno de la Asamblea dentro del juicio político que se lleva a cabo en su contra a esta hora justamente. Vámonos en directo. Karen Aro sigue la sesión y nos cuenta qué está ocurriendo. Hola, Karen. Hola Milton, buenas noches en casa. Así es, han transcurrido ya 11 horas del juicio político aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y también del actual vocal y expresidente de esta entidad, Fausto Murillo. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento? Han tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Tenían 3 horas, pero se han tomado menos de este tiempo. ¿Qué han dicho hasta el momento? Por ejemplo, Fausto Morillo ha dicho que hay que estar atentos por parte de los asambleístas que el narcotráfico presuntamente podría estar detrás de este juicio político. Por parte de Juan José Morillo incluso ha dicho que no se han tomado las acciones correspondientes en todo este proceso, que no existiría la causal que sustente este pedido de juicio político. Pero en el siguiente reportaje yo les hago un resumen de cómo ha sido hasta el momento esta jornada. Veamos. Que los argumentos que sustentan este juicio político son falsos y sin fundamentos. El discurso que Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal, han sostenido como parte de la defensa que han ejercido este miércoles en el Pleno de la Asamblea, en medio del juicio político en su contra. El primero en hablar fue el vocal en funciones, Fausto Murillo. En su contra se expusieron 5 presuntas infracciones, como el tráfico de influencias, a lo que dijo, buscan endilgarle decisiones que no estaban en sus competencias cuando estaba en el cargo de presidente
presidente. Aunque es un juicio político, a confesión de la prueba presentada por el propio interpelante, me releva de cualquier prueba porque es evidente que ese cargo no tiene ni razón, ni lógica, ni sustento, mucho menos el peticionario invocó una causal de las previstas en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sobre el supuesto incumplimiento de funciones por la no homologación de sueldos, la falta de insumos en las unidades judiciales y la arrogación de funciones, respondió: tiene que ser desechada porque no hay razón lógica ni jurídica para atribuir a Fausto Murillo un supuesto incumplimiento de funciones por no haber satisfecho en la magnitud económica que hemos señalado el derecho a la homologación salarial. Lo propio hizo en menos de una hora el exvocal Juan José Morillo. Dijo que detrás de este juicio político hay una clara intención individual de organizaciones políticas. Todo esto es un entramado, todo esto es algo forjado. Creo que debemos darnos el baño de verdad. Y qué bueno que esta oportunidad estar y regresar a esta Asamblea Nacional, a que ustedes tengan conocimiento de estas circunstancias. Porque, insisto, si es que los señores mencionados como presidente de la Asamblea Nacional, y peor aún como presidente de la Corte Nacional, tenían conocimiento de unos presuntos audios, pues tenían que haber concurrido a cumplir su labor y su obligación legal. El doctor Morillo se ha parado en este hemiciclo a expresar una defensa que no guarda relación a la verdad. Nos ha intentado inducir al engaño. Para que este proceso concluya, aún hace falta el debate, y para que se dé paso a la censura y destitución, son necesarios 92 votos. Y bien, una vez que se ha cerrado ya esta etapa en la que los procesados podían exponer ante el Pleno sus argumentos, se dio paso al debate. ¿Qué es lo que sucede hasta el momento? Hasta ahora han intervenido más o menos 6 o 7 legisladores y de lo que sabemos están inscritos 18 en total. Luego de ello se podría someter a votación la única moción que hasta el momento se ha presentado con la sugerencia de que se censure y se destituya a los funcionarios. Es la información a esta hora. Diana, continúas tú con más. Que tengan una buena noche. El dueño de una tienda de muebles albergaba en el sótano de su negocio a decenas de inmigrantes africanos de forma ilegal en Nueva York. Este caso revela que la crisis migratoria está agravada en esta ciudad estadounidense. Alcibiades Onofre nos tiene los detalles. Hola Alcibiades, te escuchamos. Buenas noches, y precisamente el alcalde de Nueva York ha dicho que la desesperación ante la crisis migratoria hace que los inmigrantes tomen las decisiones como estas de vivir hacinados y en condiciones paupérrimas al borde del peligro. Aquí tenemos enseguida el siguiente reportaje. Así descubrieron las autoridades de Nueva York a los 87 inmigrantes africanos que se turnaban para descansar, hacinados en un pequeño local de venta de muebles en Queens. El refugio privado ilegal estaba lleno de bultos por doquier. Se había compuesto de 2 plantas, una detrás de la tienda y la otra en el sótano, donde habían 40 camas. Allí debían acomodarse como podían, eso sí, pagando $300 cada uno. Todos pensábamos que era un almacén de muebles, pero esto es algo surreal. La verdad es que pronto iba a terminar en una tragedia. Los inmigrantes que residían en este sitio de esta forma habían sido expulsados anteriormente de los albergues al cumplirse el plazo, y con el allanamiento de la propiedad otra vez fueron a parar a la calle. ¿Tú crees que esta sería la única población hacinada que estará viviendo así en todos los Estados Unidos o crees que hay más gente así? Es en todas partes, solamente que acaban de verlo aquí en Queens, pero es en todos los lugares. Entre lágrimas, el dueño del inmueble, también un migrante senegalés que llegó a Estados Unidos hace 30 años, decía que solo trataba de ayudar a su gente en medio de la crisis migratoria. Pero ya ven, nada era gratis. Todo el mundo decía que no tenía a dónde ir, ni siquiera a dónde dormir. Es una locura. Que quieren que vayan a dormir a la calle, en el frío. Este hecho fue denunciado por la discusión con una vecina y uno de los huéspedes que cargaba su bicicleta eléctrica. La mujer decía que provocarían un incendio y las autoridades corroboraron que el sitio no contaba con una puerta de escape ni adecuada ventilación.
El alcalde de Nueva York refirió en una rueda de prensa que la falta de viviendas en la ciudad por la crisis migratoria ha hecho que varios inmigrantes en desesperación recurran a ese tipo de condiciones. El dueño de la tienda tiene orden parcial de desalojo y 2 multas de miles de dólares. Es duro y una situación bien mala. Comprar lo que está viendo ellos no es vida. Los inmigrantes de Senegal, Gambia y Mauritania llevaban desde octubre del 2023 viviendo en ese hacinamiento. Las autoridades los enviaron a buscar refugio a albergues de la ciudad donde ya no hay espacio para alguien más. La crisis migratoria es tal que este es apenas uno de los diferentes casos que se pueden vivir en esta y otras ciudades de los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades. Buenas noches. Cambiamos de tema. Una papeleta de 2 colores recibirán los más de 13 millones de electores de la consulta popular del 21 de abril. Ahí está. La decisión fue tomada luego de que el Pleno del Consejo Electoral aprobara el diseño de la papeleta que incorporará las 11 preguntas impulsadas por el Gobierno Nacional y una de la Asamblea. Las 5 de referéndum para modificar textos de la Constitución serán de color salmón, mientras que las otras 6 reformas legales enmarcadas en la seguridad ciudadana serán gris. Las preguntas estarán enlistadas en orden alfabético desde la letra A hasta la letra K, a fin de facilitar la capacitación y escrutinio para los miembros de las juntas receptoras del voto. Inició así la inscripción de organizaciones políticas y sociales que buscan hacer campaña por el sí o por el no en la consulta popular y referéndum. Hasta el momento, 2 agrupaciones presentaron ya la documentación. Los representantes de Unidad Popular fueron los primeros en llegar al Consejo Nacional Electoral, pues a partir de este miércoles se abrió la etapa para que tanto organizaciones políticas como sociales presenten los documentos que los habiliten a participar en la campaña electoral por el sí o el no en la consulta popular y referéndum 2024. La intención de Unidad Popular es promover el no únicamente en 2 preguntas. La contratación por horas no resolverá los problemas de la gente. Llamamos al pueblo ecuatoriano también a decirle no a someter al Ecuador a los arbitrajes internacionales. Quienes también aprovecharon el primer día fueron los miembros del movimiento Construye. Ellos, en cambio, respaldarán el sí en las 11 interrogantes. De las 11 preguntas propuestas en la consulta popular, 3 son directamente propuestos por Fernando Villavicencio. Las organizaciones que ingresen la documentación deberán pasar filtros técnicos y finalmente ser calificadas por el Pleno del CNE. Nosotros de manera inmediata procedemos a remitir a la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política para que realice el informe técnico correspondiente. El plazo para las inscripciones termina el 4 de marzo y el 7 de marzo se conocerá el número de organizaciones sociales y políticas calificadas, las cuales recibirán el Fondo de Promoción Electoral. 409.628,74. El 50% es para el sí y el 50% para el no. La campaña será del 7 al 18 de abril. Chone, en Manabí, se vuelve a inundar tras el desbordamiento de los ríos Mosquito y Garrapata. Más de 50 familias fueron rescatadas. Según el alcalde, el presidente Noboa tiene previsto visitar el cantón que fue declarado en emergencia la semana pasada. La alerta se dio pasado de las 3 de la tarde cuando las 2 corrientes de los ríos Mosquito y Garrapata se desbordaron e ingresaron al centro de la ciudad de Chone, provincia de Manabí, dificultando el paso a quienes transitaban por las calles del cantón. Además de dejar a más de 50 familias atrapadas en sus viviendas, de forma inmediata cuadrillas de la Policía Nacional y bomberos se desplegaron para atender a los damnificados que tuvieron que ser sacados hasta en brazos. Hemos vuelto a tener precipitaciones significativas en el centro de nuestra ciudad y en la ruralidad, que es donde se inician nuestros principales afluentes del río Chone. Que son los que justamente no están controlados por el sistema multipropósito de Chone y que además necesitan desasolve. El municipio ha pedido a los ciudadanos cuidar de sus enseres y poner en recaudo sus vidas debido a la creciente. Y sobre todo con la expectativa de la llegada del día de mañana del señor presidente de la República,
que ha confirmado su presencia acá en nuestro cantón, el mismo que hará un recorrido. Y no solo darle a conocer nuestros problemas, sino también las soluciones que venimos insistiendo desde el año 2019. Hace menos de una semana así se veía este mismo cantón, por lo que fue declarado en emergencia. Y los estragos del temporal invernal causaron pérdidas superiores a los 45 millones de dólares, al mismo tiempo que 10.000 hectáreas de cultivos fueron arrasadas por las inundaciones. Y en Ecuador, más de 24.000 hectáreas de cultivos se han visto afectadas por las lluvias. Guayas, Los Ríos y Manabí son las provincias que registran mayores daños. Así lucen las hectáreas de cultivos en ciertas localidades de Guayas, Los Ríos y Manabí. Los cultivos de arroz son los más perjudicados. A escala nacional existen 8.000 hectáreas afectadas. En Guayas, por ejemplo, en el recinto Tres Postes aún se pueden observar ciertos cultivos bajo agua. A pesar de esto, agricultores de la zona garantizan la producción de arroz para todo el año. No es pretexto para la importación. No queremos importación porque sí garantizamos el abastecimiento para el mercado. La falta de limpieza y desasolve de este canal de riego y drenaje es lo que ha ocasionado que hoy en día el 15% de los cultivos de arroz en Tres Postes estén afectados, aseguran los agricultores. Todos drenan aquí, no se ha desasolvado durante varios años, más de 5 años. Cada época de lluvia, los propietarios de los cultivos toman medidas de prevención, como la construcción de muros perimetrales de contención. Estos son los muros perimetrales que tienen una altura aproximadamente de 1 metro. Pero una vez que las grandes empresas ubicadas en los alrededores de esta zona activan sus bombas de drenaje, los muros no resisten y colapsan, afectando así a todos los cultivos del sector. En la provincia de Los Ríos existen más de 4.000 áreas de cultivos afectadas y en Manabí son alrededor de 2.000, siendo así más de 24.000 hectáreas perjudicadas en el país. Desde el Ministerio de Agricultura se asegura que actualmente técnicos levantan información para cuando baje el nivel del agua, entregar kits subvencionados de acuerdo a las necesidades de los productores. Seguimos, amigos. Militares ecuatorianos y colombianos custodian el puente sobre el río Mataje en San Lorenzo, en la frontera norte. Sin embargo, Ecuador todavía no construye un centro binacional para el control migratorio, aduanero y de seguridad. Un equipo de 24 horas recorrió esta zona limítrofe. El puente construido sobre el río Mataje en el límite entre Ecuador y Colombia de a poco da paso a una dinámica comercial y turística, pese a que no está aperturado oficialmente. Es un puente que es custodiado todo el tiempo por personal militar. La ubicación del puente de Mataje es estratégica, pues conecta Ecuador y Colombia y atraviesa una región donde históricamente han operado grupos armados y traficantes de drogas, por lo que militares de ambos países están permanentes en el lugar para frenar cualquier actividad ilícita. Básicamente para el control de narcotráfico, el control terrorista, y por eso esos filtros justamente se van cumpliendo desde Colombia. En nuestra visita constatamos que a 3 años de la inauguración del puente en el lado colombiano hay señalética, un centro de atención ciudadana y presencia militar. Del lado de Ecuador, ni una sola piedra, solo los militares que controlan y que a la vez dentro de una improvisada carpa de madera registran a los transeúntes, le piden la cédula de ciudadanía y revisan mochilas y bolsos. Personal colombiano que se encuentra también realizando su trabajo en el puente, el personal ecuatoriano también lo realiza de igual manera y básicamente ese es el trabajo que viene cumpliendo la Fuerza Militar como parte de sus misiones asignadas. Desde las comunidades colombianas llegan comerciantes que ofertan variedad de productos. Luis se dedica al cambio de moneda. Hay movimiento de gente, pues uno se compra 1.000 y los vende, los vuelve a vender. ¿Son $1.000? Sí. Desde Tumaco, Yamira trae al Ecuador conchas para venderlas y también trae sus tanques de gas vacíos, pues en Ecuador le cuesta $3 y en su país 50.000 pesos, es decir, $12. Pues lo de Ecuador lo que es más económico el gas, el arroz. Acá ya hay carpas donde venden alimentos y también quienes brindan el servicio de transporte a los pasajeros. Que sea libre ya y su requisa constantemente para que sea un paso ya, pero por el momento estamos aquí, tenemos que esperar.
Hemos llegado aquí hasta el puente sobre el río Mataje, en el límite entre Ecuador y Colombia. Del lado de los colombianos hemos podido constatar que hay presencia del Estado, la construcción de un lugar donde se realizarían los trámites administrativos. Hay presencia también de uniformados colombianos. Del lado de los ecuatorianos también hay presencia militar, pero sin embargo no está establecido un lugar donde ellos se puedan resguardar, ni tampoco donde se hagan los trámites administrativos que se realizan en todas las fronteras. Pero el puente de Mataje también ha permitido retomar las prácticas que históricamente se realizaban por parentesco y relaciones familiares entre comunidades de ambos países. Y ese miércoles se confirmó que el cuerpo encontrado a orillas del río Guayabamba correspondía a Hernán Mendoza, un joven reportado como desaparecido desde finales de enero en Quito. Por este hecho hay un detenido. A las orillas del río Guayabamba, en el sector conocido como Cielo Verde Tortugo, fue encontrado este miércoles el cuerpo de Hernán Mendoza, desaparecido desde el pasado 26 de enero de 2024 en Quito. Así lo confirmó la Policía Nacional a través de su cuenta en X. Además, la institución explicó que se verificó su identidad mediante sus huellas dactilares. Mientras tanto, la tarde de este miércoles, familiares acudieron a Medicina Legal para retirar el cuerpo de Mendoza. Esto va a seguir en investigación. Fiscalía seguirá encargándose, nosotros realizamos las diligencias que sean necesarias para establecer la responsabilidad de quienes están atrás de este hecho. Hace un mes Mendoza fue visto por última vez en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, con un amigo cuando dos sujetos les ofrecieron una bebida y lo subieron a un taxi amarillo. Horas después apareció su amigo bajo los efectos de la escopolamina, sin recordar lo que había sucedido. Así lo relató la Policía Nacional en días pasados. Suben, él tomó un vaso de cerveza que le brindan en el interior del taxi y a partir de ahí pierde conocimiento completamente, bajan a Guamaní y en un cajero de ahí se procede a retirar dinero de la cuenta del señor Mendoza. Según añadió la autoridad, los sujetos que interceptaron a las víctimas, incluido el taxista, serían parte de una organización delictiva que operaba en Quito hace 6 meses. La información se obtuvo tras la confesión del taxista, único detenido por este caso. 3 denuncias de 3 eventos que habían participado bajo esta misma modalidad en más de unos 20 casos. Ahora, tras el hallazgo del cuerpo, Fiscalía solicitará fecha para reformular cargos por desaparición con resultado de muerte contra Franklin A., el taxista involucrado, quien guarda prisión preventiva por este hecho. En esta segunda entrega de Recorriendo la Capital, un equipo de este noticiero se trasladó al sur de Quito, donde persisten problemas de ventas informales e irrespeto a las normas viales. Y en la primera emisión les mostramos cuál es la situación del centro financiero. Hoy vamos a transitar por el sur de Quito. Acompáñennos a ver cuál es el panorama. Al hacer una radiografía al sur de Quito es evidente que los problemas de desorden son similares. Este es, por ejemplo, el barrio Nueva Aurora. Ropa, artículos de aseo, zapatos y hasta comida permanecen desperdigados en el piso sin ningún control sanitario. No, le veo muy mal, debería de preocuparse el municipio. Se hacen todo negocio. En lugar de calles limpias y ordenadas, el comercio informal es lo que predomina en el espacio público. Y lo que estamos observando parecería ser un centro de abasto, pero no, se trata de la calle Manuel Coronado, ubicado en el sector de Chillogallo. Las veredas han sido tomadas por el comercio informal. El peatón no tiene otra opción más que caminar en plena calle, siempre atentos a los vehículos que transitan. En toda la vereda, en todo lado, interrumpen el tráfico, es un peligro. Necesitan trabajar, pero reubicados en algún otro lugar. Los moradores concuerdan en que este panorama genera inseguridad. ¿Cómo es para usted caminar por ahí? Peligrosísimo. Mire cómo anda, vacía. Sí, ahí lo quisiera. Y ahora nos encontramos en el sector del Atacazo, en el sur de Quito. Como ustedes pueden ver, las veredas están llenas de mangueras y es que aunque los moradores lo han denunciado en varias ocasiones, aquí persisten las lavadoras no regularizadas. Ellos tienen que abrirse por la calle porque la vereda está ocupada. Las mangueras y baldes impiden la libre circulación, pues ocupan el espacio destinado para el peatón. Al notar la presencia de la prensa, el ambiente se torna tenso. Nosotros les preguntamos si efectivamente cuentan con permisos. La prensa se dedica a denunciar a la gente que está trabajando
a nosotros que estamos trabajando, sea ilegal o legal, con permiso o no, pero estamos trabajando. Pero el desorden no termina ahí. Y en la avenida Pedro Vicente Maldonado el problema es que a pesar de que hay un letrero que dice no estacionar, los taxis detienen aquí su marcha para recoger a los pasajeros. El sur de Quito está compuesto por 36 barrios. Esta es solo una pequeña muestra de los problemas que, a decir de los moradores, refleja el poco o nulo control que ejercen las autoridades.